Bueno, la iniciación, como usted lo dijo, en el fondo es la misma vida de uno, tal como la está viviendo, pero con sabiduría, rectitud y amor. Sí, sí. Porque hay personas que piensan que la iniciación a lo mejor es algo específico que uno tiene que ir como a vivir a alguna parte, ¿no? Al Ganges. Claro, ir a la India, deambular por allá para encontrarse con algunos gurús Una y montaña, exacto. las montañas. Y no es así. No es. Indudablemente que la iniciación es el suceso más importante que uno puede tener en su existencia. Ujú. Exactamente. Entonces, esas iniciaciones que venden acá en el mundo físico, o que a lo mejor uno recibe acá en el mundo físico, no, yo te voy a iniciar y tú después vas a poder hacer terapias de Reiki, Te voy a dar un todo, mantra y con este mantra tú vas. claro, todas esas iniciaciones son absolutamente falsas. Sí, ¿Ya? pseudo. No tienen, ante la jerarquía, no tienen ningún valor para nada. Una vida intensamente en rectitud, sabiduría y amor es lo que denominamos iniciación. La iniciación es la vida misma. Todos los grandes maestros, los grandes iniciáticos, las grandes culturas iniciáticas como los mayas, los egipcios, los queros, entre otras, nos dejaron un gran legado universal. Sus enseñanzas que nos revelan el misterio de la existencia y nuestra existencia misma. De nuevo tenemos el inmenso placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión vamos a compartir contigo la videoconferencia número 7, la iniciación y las pruebas. Vayamos a la videoconferencia. Ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es tu propósito realizar una transformación en tu vida y descubrir el líder que hay en ti, te invito a suscribirte a nuestro canal, El Jardín de tu Mente, y disfrutar de nuestro contenido que subimos cada semana. El propósito de esta videoconferencia B7, vamos a conocer qué es la iniciación, cuántas iniciaciones existen y quiénes reciben las iniciaciones. Además, examinaremos cuáles y cuántas son las pruebas que en el trayecto o proceso de este viaje se nos van a presentar y cómo trascenderlas. Veamos la videoconferencia, ya regreso después del intro. Bien amigos, si te decidiste seguir el camino de la rectitud, prepárate para las pruebas. Es una frase que aparece en Siracide, en los Proverbios, me parece. Hoy tenemos el privilegio, el honor de nuevo de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva en nuestro canal El Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Y una conferencia maravillosa nos convoca y es la B7, la iniciación y las pruebas. Fernando, como siempre, un honor, un privilegio coincidir contigo aquí en los estudios del Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Gracias, mi estimado amigo. Una alegría compartir, como siempre, con usted. Felices. Esa alegría, Fernando, de nosotros es recíproca y la expandimos a la audiencia, ¿verdad? Así es. Fernando, amigos, una vida intensamente bien vivida, en rectitud, en sabiduría, en amor, es lo que denominamos la iniciación, ¿verdad? La iniciación es la vida misma. Todos los grandes maestros, las grandes culturas iniciáticas nos han dejado un legado, entre otras, ¿verdad? Y es un legado universal, un conocimiento, una sabiduría universal. Esa enseñanza que nos revelan el misterio de la existencia misma y el misterio de nosotros mismos, ¿verdad? Y es el camino que nos conduce, o sea, la iniciación. Fernando, este propósito entonces, el propósito de esta videoconferencia es, vamos a conocer qué es la iniciación, cuántas especies de iniciación existen, además examinaremos cuáles y cuántas son las pruebas que se nos presentan en el trayecto, ¿verdad? Cuando decidimos emprender esta gran meta, este gran viaje
¿Y quiénes reciben estas iniciaciones? De modo que vamos a comenzar con una primera inquietud, Fernando. ¿Qué es, para ilustrar a la audiencia, la iniciación? Bueno, la iniciación, como usted lo dijo, en el fondo es la misma vida de uno, tal como la está viviendo, pero con sabiduría, rectitud y amor. Sí, sí. Porque hay personas que piensan que la iniciación a lo mejor es algo específico que uno tiene que ir como a vivir a alguna parte, ¿no? Al Ganges. Claro, ir a la India, deambular por allá para encontrarse con algunos gurús y Una montaña, exacto. una montaña. Y no es así. No es. Indudablemente que la iniciación es el suceso más importante que uno puede tener en su existencia. ¿Por qué? Porque viene con la iniciación, uno viene a cumplir el verdadero objetivo de la existencia, que es la autorrealización íntima del ser. Exacto. Entonces, entrar en el camino iniciático, adquirir las iniciaciones, es empezar a caminar de regreso hacia el ser para volver al absoluto y salir de este estado mayárico, ilusorio de una falsa existencia. Porque en realidad nosotros, esta existencia es falsa, es superflua, es solamente un entrenamiento. Es ilusoria. Claro, es ilusoria, porque es para que uno se dé cuenta en realidad dónde está la verdad. La Exacto. búsqueda constante es la búsqueda de la verdad. Y solamente a través de la iniciación es que nosotros vamos a ir encontrando las diferentes facetas de la verdad, porque la verdad tiene grados de profundidad. Primero vamos a alcanzar un grado, después otro grado más profundo, hasta que logremos enlazarnos, unirnos con la misma verdad. Sí, sí. Por algo que Jesús, cuando encarnó al Cristo íntimo, dijo: yo soy la verdad y la vida. El Exacto. camino, la verdad y la vida, porque nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, todo este es un proceso de autoconocimiento, de trabajo íntimo, de despertar de facultades, ¿ya? Y eso se logra con la iniciación. Entonces, lo que nosotros queremos aquí aclarar, porque hay ciertas falsedades en relación a los procesos iniciáticos, ¿ya? Sí, Nos engañan mucho. sí, Y, sí. y dar a entender en el fondo que todas estas iniciaciones son internas, son de los mundos internos, no es nada físico, y que vamos a ir explicando cómo se van alcanzando cada una de ellas. Bueno, también en su maravillosa obra de Los Grandes Iniciados, el autor Edward nos habla de los grandes iniciados, ¿verdad? Krishna, Mahoma, Buda, Jesús, Hermes, está nuestro maestro Samael, nos habla de los grandes iniciados, ¿verdad? Y de esas pruebas que también pasaron, ¿verdad? Que son realmente necesarias para, ¿verdad? Para poder lograr lograr esa meta. ¿Cuántas iniciaciones, Fernando, entonces existen? Bueno, aquí existen 7 iniciaciones, ¿ya? Pero de esas 7 iniciaciones de la primera montaña, Sí. porque esas se repiten nuevamente en la segunda montaña, de esas 7 iniciaciones de la primera montaña, hablamos de las 5 iniciaciones de misterios mayores, ¿ya? Exacto. Existen unas iniciaciones de misterios menores que están relacionadas con todas el sendero probatorio, pero esas las vamos a ir pasando con las mismas pruebas, entonces no hablamos de ellas, ¿ya? Existen entonces 5 iniciaciones fundamentales importantes de la primera montaña, que una se relaciona con cada uno de los cuerpos que nosotros tenemos que trabajar para llegar al quinario. El quinario en el fondo son la pentalfa, el desarrollo de los 5 primeros cuerpos para transformarnos en hombres. Sí. Entonces, esas 5 iniciaciones de misterios mayores tienen como objetivo transformarnos a nosotros en hombres, porque recordemos que nosotros no somos hombres. Somos animales intelectuales. Claro, ¿ya? Somos animales racionales. O sea, Sí. ¿por qué? Porque en el fondo tenemos muchas actitudes, lamentablemente, de naturaleza animal, bestial. Y si uno no cree en eso, observe cómo está el mundo. Simplemente prenda la televisión y vea las noticias y se va a dar cuenta lo animal es un que drama, es un drama. Es un drama, claro, es un drama, es todo muy violento, mucha violencia, mucha destrucción, mucha mentira, mucho engaño, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, las 5 iniciaciones de misterios mayores se relacionan con la purificación de los 5 cuerpos que nos van a transformar en hombres. ¿Ah? Porque hombre es aquel que es hecho a imagen y semejanza al Creador. Y por lo tanto es el que tiene estos 5 cuerpos porque se desenvuelve conscientemente en las dimensiones superiores.
nosotros no nos desenvolvemos conscientemente ni en ninguna dimensión, ni siquiera en el mundo físico. Si nos desenvolviéramos conscientemente, aunque fuera en el mundo físico, no habría guerras. No habría guerra. No habría guerras, así de simple. Exactamente. Y miren lo que estamos a las puertas de una guerra, pero tremendamente cruenta, destructiva de la humanidad casi completa. Sí. ¿Ya? Entonces, esas iniciaciones, esas 5 iniciaciones de misterios menores son la del cuerpo físico, vital, astral, mental y causal. La persona que tenga estos 5 cuerpos creados es un hombre hecho a imagen y semejanza al Creador. Genial, extraordinario. Es fantástico. Cuando tú enciendes, como tú dices, Fernando, sí, la televisión. Por eso yo enseño en mi conferencia la conquista del éxito personal, que es el primer principio de esos 10 es el evitar la telebasura, la radiobasura, la prensa basura, porque todo lo que te presentan es un drama de guerra, conflicto, donde quiera. Y es un panorama de verdad tétrico, devastador, difícil. ¿Quiénes reciben las iniciaciones, Fernando? Buena pregunta, porque nos va a permitir aclarar que en el fondo las iniciaciones no las recibe el cuerpo físico. Las iniciaciones no las recibe el burro, sino el jinete. Exactamente. Entonces, cuando hablamos del burro, nos referimos nosotros acá al mundo físico, a nosotros, ¿ya? El proceso de la mente, ¿ya? Sí, recuerde que la mente se le representa como el burro, el asno. Sí, sí. Cuando Jesús entró a Jerusalén celestial, entró montado en un borrico, en Domingo de Ramos, ¿ya? Ese burro en el fondo representa la mente, ¿ya? Entonces, las iniciaciones no las recibe el cuerpo físico ni las recibe la mente, ¿ya? Las iniciaciones las recibe el íntimo. Gracias. La recibe el íntimo, el ser, el Padre que está en secreto, ¿ya? Él en los mundos internos recibe esa iniciación en los cuales hay una fiesta, porque cuando se van recibiendo estas iniciaciones, en el fondo, no crea que nadie se entera, al contrario, todos los maestros en los mundos internos se enteran, porque recibir una iniciación es señal de que una persona está despertando. Sí, sí, sí. Es señal de que alguien, de una semilla, está germinando y está empezando a nacer un hombre solar. Recuerde que el objetivo de la existencia es transformarnos en hombres solares. Sí, sí, sí. El objetivo de la creación es crear hombres solares. La expansividad. Claro, nosotros en el fondo somos parte de un experimento que el Sol está haciendo para crear hombres solares de manera de que mañana podamos ser regentes del planeta, de galaxias, dependiendo el grado de conciencia que la persona desarrolle. Sí, sí. Entonces, esas iniciaciones, esas condecoraciones, las recibe el ser, porque en el fondo la obra es del ser. Él la dirige secretamente desde los mundos internos. Uno es solamente un colaborador del ser. Por eso que cuando uno, digamos, aumenta mucho la personalidad y su existencia, no sé, con riqueza, con posesiones, con don de mando, con título y todo, en el fondo está trabajando para la personalidad y no está trabajando para el ser. El único aquí que tiene la gran capacidad de hacer una tremenda obra es el ser. Entonces, es el ser el que recibe estas iniciaciones. Entonces, todas aquellas iniciaciones que nosotros compremos acá en el mundo físico, porque hay escuelas pseudoesotéricas que venden iniciaciones. Bueno, cuando tú abres YouTube, encuentras millones de videos de gente enseñando iniciación, que no es nada de lo que estamos hablando nosotros ahora. Y te cobran en dólares, $399, $200. Para eso estamos nosotros aquí, Fernando. Exactamente. Para saber dónde está la luz, o cuál por lo menos es el camino que nos conduce a la luz, y entonces desviarnos de la oscuridad. Exactamente. Entonces, esas iniciaciones que venden acá en el mundo físico, o que a lo mejor uno recibe acá en el mundo físico, no, yo te voy a iniciar y tú después vas a poder hacer terapias de Reiki. Te voy a dar un mantra y con este mantra tú vas... Claro, todas esas iniciaciones son absolutamente falsas. Sí, no tienen, ante la jerarquía no tienen ningún valor para nada. ¿Ya? Entonces, es bueno aclarar eso. Las iniciaciones no son del mundo físico, son de los mundos internos, ¿ya? Y allá en los mundos internos, entonces, y quien la recibe es el ser.
El ser es el que se va siendo condecorado, va siendo premiado, ¿verdad? Va siendo exaltado, porque en el Sí, fondo la sí, obra la va haciendo él en secreto, en va secreto. motivando a todas sus partículas, y una de esas partículas somos nosotros, la conciencia, que nos toca aquí la tarea de hacer algo acá en el mundo físico. Pudiéramos decir que son gracias, Fernando. Claro, se le llaman también gracias. Son Claro. gracias. Gracias, facultades, poderes, ¿ya? Exaltaciones que va recibiendo el Exaltaciones. ser. Genial, genial. Entonces, por consiguiente, Fernando, cada iniciación corresponde a la creación de un cuerpo solar. Claro, cada iniciación corresponde a la creación de un cuerpo solar. La primera iniciación de misterios mayores, estamos hablando de iniciación de misterios mayores, la primera iniciación de misterios mayores corresponde a la creación del cuerpo físico solar. Ahora, pero ¿cómo, dice usted, va a crear un cuerpo físico si uno ya tiene? Claro, el cuerpo físico nosotros ya lo tenemos, ¿ya? Pero Sí, se sí. transforma este cuerpo en su naturaleza interna desde un cuerpo de naturaleza lunar, frío, espectral, fantasmal, que está manejado por el yo, a un cuerpo que la conciencia ya empieza a tener un dominio sobre él. Entonces, como que la conciencia regenera el cuerpo, ¿ya? Sí, sí, Las sí. primeras dos iniciaciones, la del cuerpo físico y la segunda iniciación del cuerpo vital, corresponden a una regeneración del cuerpo físico y del cuerpo vital, porque esos cuerpos ya los tenemos, ¿ya? Pero hay La tercera, que ¿sí? regenerarlos. Hay que regenerarlos, claro, hay que Sí, sí. regenerarlos. La tercera iniciación de misterios mayores corresponde a la creación del cuerpo astral solar o de fuego. Cuando uno habla de cuerpo astral solar, también está hablando de cuerpo de fuego. Genial. La cuarta iniciación, que esa está aquí a la altura, porque recuerde que Sí, cada sí. cuerpo tiene su centro en uno de los centros de la máquina humana. Sí, El sí. cuerpo físico en el centro sexual, el cuerpo vital en el centro instintivo, el cuerpo astral es aquí a la altura del ombligo, ¿ya? Exacto. Donde está el centro emocional inferior, aquí está el cuerpo astral donde están los deseos, ¿ya? Entonces la creación de este cuerpo astral, que es el cuerpo que nos va a permitir a nosotros desenvolvernos en el mundo astral, ¿ya? Está aquí. Tercera iniciación. La cuarta, el cuerpo mental, la creación del cuerpo mental de naturaleza solar o de fuego. Y Sí. la quinta, del cuerpo causal, aquí en la altura del centro motor, donde está el verbo o la capacidad de hacer. Entonces, esas son las transformaciones de cada uno de estos cuerpos de naturaleza lunar a naturaleza solar. Físico, vital, astral, mental y causal. Las, Extraordinario. las otras dos iniciaciones, ¿ya? Que son las iniciaciones del cuerpo búdico y el cuerpo átmico, ¿ya? No es necesario crear esos cuerpos, porque esos cuerpos no han caído. Recuerde que uno cayó Exacto, desde exacto. el causal hacia abajo, Sí, sí. ¿ya? Y queda aquí el búdico y el átmico. Igual hay que revalorizar las serpientes en esos cuerpos, ¿ya? Porque en el fondo Genial. la creación de cada cuerpo se logra cuando asciende la serpiente de fuego por su columna. Cuando asciende la serpiente de fuego, que en el fondo que es la energía sexual transmutada, asciende por la columna en el cuerpo físico y llega hasta la raíz de la nariz, se crea el cuerpo físico solar. Cuando asciende la serpiente del cuerpo etérico y llega hasta la raíz de la nariz del cuerpo etérico, se recibe la iniciación del cuerpo vital. Cuando asciende luego esa serpiente en el cuerpo astral, en una tercera octava, Sí, dijéramos, sí, sí. ¿verdad? Se crea el cuerpo astral. Después viene una cuarta octava, que en el cuerpo mental, y por último una quinta en el cuerpo causal. También debe hacerse en una sexta y una séptima en estos cuerpos, pero como una revitalización de esa energía, porque esos cuerpos no han caído. Si estos cuerpos hubieran caído, nosotros no tendríamos absolutamente ninguna esperanza espiritual, no tendríamos ninguna posibilidad. Ahí andaríamos todos peleando, no sé, entretenidos en la televisión, haciendo cualquier bobería en el mundo, Sí, ¿ya? distracción Distraídos totalmente. permanente. Permanente, exactamente, Orlando, ¿ya? Pero, gracias a Dios, tenemos estos dos cuerpos levantados, ¿ya?
Por lo tanto, de ahí donde están constantemente jalándonos para levantar esa energía y regresar al ser. Maravilloso este conocimiento, Fernando, transformador, inspirador y liberador. Sin la alquimia sexual, es decir, sin el manejo correcto de nuestras energías, Fernando, entonces, ¿se puede recibir estas iniciaciones? No, estas iniciaciones son sexuales. Exacto. Cada iniciación se debe realizar en base a un proceso de transmutación de la energía sexual, porque en el sexo está la gran prueba. Todos los iniciados, todos los grandes maestros que nosotros hemos visto aquí en la historia de este planeta, han nacido de la transmutación de la energía sexual. ¿Por qué? Porque la pérdida de la energía sexual, el abuso de la energía sexual es lo que nos degenera a nosotros. La degeneración y la caída del ser humano es sexual. Lo fue, lo es y será. Y lo será. Como ya lo dijo Sigmund Freud, ¿no? Exactamente. Entonces, la única forma de nosotros de regresar, la única forma de recuperar, la única forma de rehacer, porque nosotros teníamos el cuerpo astral solar, pero lo perdimos. La única forma de rehacer este cuerpo es a través del uso de la energía, de la única energía que es capaz de crear. Y esa energía que es capaz de crear es la energía sexual. Recuerde que nosotros tenemos 7 tipos de energías, pero la única energía que es capaz de crear es la energía. Por eso es que se llama así, energía creadora sexual. Exacto. Como tú mismo lo profundizas en tu obra Suprasexo, genial, maravilloso, extraordinario esa obra. Que ya le decía a los seguidores que pueden descargar esos libros tuyos disponibles desde tu plataforma. Extraordinario. Exactamente. Entonces, ahí uno comprende la importancia. Por eso que recalcamos tanto, a lo mejor somos un poco reiterativos, pero porque es necesario, es tanta la dormidera nuestra que no nos damos cuenta de la importancia de darnos cuenta la fuerza sexual, el poder que ésta tiene. Y si nosotros utilizamos correctamente esa fuerza sexual, eliminando los yoes fornicarios, ¿ya? Los yoes del orgasmo, los yoes que nos llevan a perder la energía creadora sexual, ¿ya? Porque produce un gustito, un agrado, ¿ya? Que en el fondo, un placer, que en el fondo ese placer proviene de la fuerza crística donde desciende. Sí, exactamente. ¿Entiendes? Exactamente. Si nosotros empezamos a utilizar correctamente todo eso, entonces vamos a ir creando estos cuerpos, ¿ya? Vamos a ir regenerando el cuerpo físico, regenerando el cuerpo vital, creando el cuerpo astral y recibiendo estas iniciaciones y vamos a ir de regreso al ser, hasta transformarnos en hombres, que es la primera meta. La primera meta es transformarse en hombre, la segunda meta es transformarse en superhombre y la tercera meta es transformarse en hombre absoluto. En el hombre absoluto. Son 3 metas. Genial, genial, fantástico, maravilloso. Amigos, esta es la videoconferencia número B7 de la segunda etapa, ¿verdad? 25 conferencias con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. La iniciación y las pruebas. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, hablabas hace un ratito de las escuelas también pseudo esotérica. Entonces, ¿sirven las iniciaciones que entregan algunas escuelas acá en el mundo físico? No, para el camino que estamos hablando no sirve. A lo mejor le puede servir para ganar dinero acá y para... El lucro. El lucro. Y hacer maldad. Para atraer otras personas, porque cuando uno llega a algún lugar a lo mejor y ve con la persona llena de diploma y que ha recibido muchas cosas, dice, fantástico. Sí. Para la personalidad le sirve, ¿ya? Para vislumbrar acá en el mundo físico le puede servir.
Pero para lo espiritual, para lo real, para lo verdadero, no le sirve. No le sirve. No le sirve. Imagínese que una iniciación, vea la importancia, una verdadera iniciación de misterios mayores, ¿ya? Cualquiera, o las dos primeras, por ejemplo. Exacto. Usted muere y no la pierde. En su próxima existencia, viene con ellas. Viene con ellas. Sí, sí. En cambio, estas otras iniciaciones que le venden por aquí las escuelas pseudoesotéricas, usted pagó por ella, se esforzó, no sé, aprendió cosas, hizo los ejercicios que le dijeron que había que hacer, ya le dieron la iniciación. Es su diploma, porque la iniciación es un diploma que le dan. ¿Es un diploma? Sí. Un diploma. Usted muere y la próxima existencia, ¿usted cree que trae ese diploma? No, porque era temporal, era solamente de esa existencia, era de esa personalidad. ¿Ya? Entonces, sí. Eso es algo importante también de entender. Nosotros estamos trabajando cuando se recibe esta iniciación para esta existencia y para nuestras futuras existencias. Es más, hoy en día las jerarquías están pidiendo como meta para poder seguir en este proceso, ya que nos va a tocar vivir más adelante, lograr al menos las dos iniciaciones primarias, la del cuerpo físico y la del cuerpo vital. Exacto. Porque cuando usted logra la iniciación del cuerpo vital, usted regresa al Edén. Porque el Edén es la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión se relaciona con el cuerpo vital. Por lo tanto, aquella persona que logra su primera iniciación de misterios mayores y logra su segunda iniciación de misterios mayores, regresa al Edén, por lo tanto, entra en el éxodo. Es un salto. Es un salto inmenso. Sí, cuántico, sí. Es un salto inmenso. Con ese, al entrar usted al éxodo, esa persona inmediatamente queda seleccionada y lo van a llevar, en el momento en que desencarne, o si es que está vivo, lo van a abducir y lo van a llevar a una isla, que es la isla del éxodo. Esa isla del éxodo ya está preparada para todas aquellas personas que están trabajando en su interior, que están luchando contra sus yoes, que están transmutando su energía de creador sexual, que se están sacrificando por la humanidad dentro de las posibilidades que hay hoy en día, que son limitadas, pero hay, ¿ya? Está haciendo ese trabajo con esos tres factores, va a ser llevado a esa isla del éxodo. Entonces, imagínense, achicaron la jerarquía, al menos cuerpo físico, cuerpo vital, para continuar la obra. Pero si uno no hace nada, si uno no elimina ningún yo, si uno no cuida su energía sexual, si sigue fornicando, si sigue adulterando, olvídese, no tiene ninguna posibilidad. Como dice la Sagrada Escritura, si el justo apenas se salva, ¿qué será el pecador? Entonces, es importante entender cómo uno tiene que trabajarse a sí mismo, ¿ya? Y luchar por alcanzar estas iniciaciones. Estas iniciaciones están ahí al alcance de cualquier persona que realmente se disponga a hacerlo. Están ahí, son del ser, porque si uno escucha esta conferencia o ha escuchado las conferencias anteriores y como que tiene algo ahí dentro de su interior que lo llama, es el ser, pues, el ser que hace esas inquietudes, ¿ya? El ser el que siembra las inquietudes dentro del alma de la persona. Y lo va a motivar, lo va a ir dando fuerza para que uno muera en el yo, nazca, transmute su energía y alcance los procesos iniciáticos fundamentales. Extraordinario, Fernando. Con mucha razón, dice Aristóteles, la ignorancia es lo que engendra, es la causa y lo que engendra todos los males. La ignorancia es aterradora, ¿verdad? Cuando nosotros enfatizamos, conectamos con este tipo de conocimiento, con el simple hecho incluso de estar en sintonía, aunque no lo estemos comprendiendo, estamos conectando incluso con esa divinidad, con todo el universo, todo como tú dices, perdón, todo como tú dices, es decir, como que todo se va ajustando, las aguas van encontrando su cauce, ¿verdad? Es decir, es mágico. Sin embargo, cuando tú invitas a la gente está muy ocupada, como decimos, la gente está muy ocupada, mucha prisa. No, estoy en un programa muy extenso en la universidad, llevo 20 materias a los estudiantes, todo el mundo, los profesores también, apurado, enseñando un programa que no va a funcionar nunca porque no funciona. Es difícil, es difícil. Ahí tiene mucha razón don Guillermo.
Genial, genial. Si una persona, Fernando, no ha despertado su Kundalini, para los maestros de la logia blanca, es una persona cualquiera. Claro, eso también es importante entender, que en el fondo los maestros de la logia blanca solo les interesa medir el Kundalini. Esa es la gran diferencia. Exacto. Recuerdo cuando hablábamos en la conferencia número 2, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere, Sí, sí. decíamos que en el tribunal a uno se nos da el peso, medida y número. Peso de las buenas y de las malas obras, medida del Kundalini y número de existencias. Entonces, esa medida del Kundalini es fundamental. Siempre los maestros nos están midiendo. Al momento de morir nos van a medir el Kundalini, pero diariamente, de instante en instante, a nosotros nos pueden estar midiendo el Kundalini. A los maestros lo que les interesa en el fondo es el Kundalini en las personas, porque el Kundalini va a indicar la pureza que la persona tiene con relación al uso de su energía creadora sexual. Sí, sí. Porque si no está el Kundalini, está el Kundartiguador, y el Kundartiguador es en el fondo todos los procesos degenerativos, abusivos, de desgaste, sí, ¿verdad? De la energía creadora sexual cuando se utiliza incorrectamente y se pierde esa energía. ¿Ya? Entonces, para los maestros de la logia blanca, una persona que no tenga su Kundalini despierto es una persona cualquiera. No tiene valor. Porque no se ha dedicado a exaltar la energía creadora de su ser. Porque recuerde que en el fondo la energía creadora sexual son los átomos crísticos. Es el fuego, es el fuego sagrado, como lo vamos a ver en la próxima conferencia. ¿Ya? Entonces, esos átomos crísticos, en el fondo, están depositados, los átomos solares, la potencialidad de transformarnos en hombres solares está depositado en cada ser humano en sus gónadas sexuales, en los testículos en el caso de varón y en los ovarios en el caso de la dama. Exacto, exacto. O sea, nosotros en nuestros órganos internos tenemos la potencialidad de transformarnos en seres superiores. Entonces, si la persona no se ha dedicado en absolutamente nada a trabajar esa potencialidad, es una persona para la jerarquía como una persona cualquiera, ¿ya? Y lamentablemente, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Simplemente son personas que van a caer al abismo. Van a caer al abismo. ¿Por qué? Porque si la persona no se dedicó a destruir sus yoes, entonces la naturaleza va a tener que hacer ese trabajo en 10.000 años de oscuridad en las infradimensiones. ¿Ya? Entonces, estas iniciaciones que uno va recibiendo, estas 7 iniciaciones o estas 5 importantes iniciaciones de misterios mayores, se relacionan en el fondo con lo que nosotros vemos en las religiones. Exacto, sí. Con los procesos del bautismo, por ejemplo. La primera iniciación de misterios mayores es el bautismo, donde la persona trabaja y lleva sus aguas espermáticas hasta la frente. La segunda iniciación de misterios mayores en el cuerpo vital es la confirmación. La tercera iniciación de misterios mayores acá del cuerpo astral es la confesión. La confesión es una de las iniciaciones más importantes, es una de las iniciaciones más importantes del cuerpo astral, porque ahí viene una confesión donde usted se confiesa de todos sus defectos psicológicos con su madre divina. Entonces hay un aumento de la muerte, porque hay una mayor comunicación, digamos, a la madre, donde se procesa un arrepentimiento de todo lo malo que uno ha hecho. No solo en esta existencia, sino en muchas existencias para atrás. Porque recuerde que uno acarrea el karma de las últimas 7 existencias. Exacto, sí. La cuarta iniciación de misterios mayores se relaciona con la comunión aquí, en el cuerpo mental. ¿Ya? Genial. Aquí, ¿por qué? Porque se habla de la comunión de los santos, porque ahí uno está recibiendo la sabiduría. Porque los átomos de sabiduría, cuando uno trabaja su yo, va a recibir, cada átomo va a entregarnos una sabiduría, y eso está en el mundo mental. ¿Ya? La quinta iniciación de misterios mayores es el sacerdocio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el verbo se pone con fuego, cuando el fuego llega aquí a la altura de la garganta, despierta ese sintetismo conceptual y la capacidad de dominar la mente. Entonces, solamente cuando el fuego llega a la laringe, ahí la persona puede hablar correctamente.
¿ya? Por eso que Sí, viene el sí, sí. sacerdocio, el mandato divino, la expresión del verbo del ser, cuando el fuego llega a esta altura, cuerpo causal. Quinta iniciación de misterios mayores. ¿Ya? El matrimonio está aquí, en la sexta iniciación de misterios mayores, porque aquí está Buddhi. Sí, Buddhi es el alma divina. Y recuerde que el matrimonio perfecto es la unión de manas con Buddhi. así es, ¿Ya? sí, El sí, alma humana, que está sí, aquí, porque cuando uno llega aquí, llega al alma humana, y que se une con el alma divina, y aquí se forman los dos triángulos, uno ascendente y otro descendente. Entonces aquí está el matrimonio. Y la extrema unción, está aquí en Atman, en la séptima iniciación de misterios mayores, porque es el ser en el fondo el que pone el sello definitivo de la muerte de los yoes. Entonces, genial. para que veamos cómo en el fondo todos los preceptos religiosos que nos enseñaron y que nos hicieron exteriormente como unas fórmulas, Sí, sí. son netamente fórmulas externas que no tienen un verdadero valor si es que uno no las hace en su interior. Para eso están las iniciaciones. Las iniciaciones es para cimentar todos estos procesos Exacto, religiosos exacto. verdaderamente en nuestro propio interior. Y Fernando, sí, así mismo es. Yo recuerdo cuando cuando estábamos chiquitines que nos enseñaban como una simple teoría, algo exterior, una clase, ¿verdad? Las iniciaciones en un librito están, pero Sí, solamente nos lo decían y ya, porque quien también nos estaba transmitiendo ese mensaje no tenía esa capacidad ni esa profundidad, no tenía esa transformación interior para explicar cómo estamos nosotros explicando acá en esta dinámica. Hablabas hace un ratito también, Fernando, en la plenaria, al inicio de esta videoconferencia también, de los requisitos, ¿verdad? Un poco a modo de introducción. Entonces, la primera iniciación, ¿qué requisito exige y qué poderes nos otorga quien la recibe? bueno, para lograr la primera iniciación de misterios mayores, lo fundamental es la castidad. O sea, todas estas Exacto. iniciaciones, todas las iniciaciones, en el fondo, son diferentes grados y niveles de castidad. Sí, sí, sí. Recordemos cuando hablamos de castidad, hablamos de pureza. Pureza, La persona casta exactamente. es una persona pura. Sí, sí, Entonces son niveles de pureza. Y esta pureza se da en mayor expresión cuando la persona maneja la energía creadora sexual. ¿Mm? Porque usted puede trabajar sobre sí mismo, no sé, fumaba y ya no fuma, tomaba y ya no toma, sí. robaba y ya no roba. O sea, insultaba, tenía un mal verbo y ahora full es bueno. Carácter, sí. Su carácter, puede usted manejarse, pulirse en todos los aspectos, pero si usted no se pule, no se limpia en el uso de la energía de carrera sexual, en el fondo, tarde o temprano, todo el resto lo va a perder. Sí, porque podemos decir, como tú dices, bueno, fumaba, ya no fumo, bebía, ya no bebo, insultaba, ya no insulto, pero sigo fornicando. Exactamente. Entonces, hay que entender que la fornicación es como una abofetada al ser. Sí, 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 sí. ¿Ah? Porque el ser nos dio un poderoso material anímico, espiritual, psíquico, la conciencia misma está dentro de la energía de creador sexual, y Exacto. nosotros que hicimos con ella, la botamos, La la chupamos, malgastamos. la malgastamos, ¿ya? Entonces, malgastamos el mayor tesoro del ser. Entonces, por eso que se dice que es como una bofetada al ser, a la madre divina, ¿ya? Sí, sí. Entonces, lo primero que se requiere para lograr el despertar y entrar en el camino iniciático es eliminar al yo fonicario. Exacto. Cuando la persona elimina al yo fonicario, cuando elimina al yo que expulsa la energía de creador sexual, cuando elimina al yo del orgasmo, al yo que le gusta votar, la Sí, libido, sí, sí. ¿ya? Entonces, en los mundos internos ingresa al camino iniciático, ¿ya? Hay como un guardián ahí que para la creación del cuerpo físico solar, ¿ya? Y no es que uno se enfrente a él, sino el mismo guardián, hay muchas personas esperando entrar ahí, ¿ya? Y hay como Exacto. un umbral, y hay un guardián ahí. Que el mismo guardián lo indica a usted y le dice, venga,
lo llama y le dice, pase. ¿Por qué? Porque eliminó a la fuerza luciférica que le hacía perder su energía de creadora sexual. Por lo tanto, en ese instante se le entrega una espadita pequeña, muy pequeña, que parece hasta como una de juguete, pero Exacto. poderosa, porque es de fuego. Sí. ¿Ya? Se la pone al cinto al lado derecho e ingresa en el camino iniciático. ¿Ya? Para lograrlo necesitó mucha paciencia. La virtud fundamental a desarrollar es la paciencia, La la de los ciencia de la reyes. paz. Exacto. Nada se da regalado, nada es de un día para otro. ¿Ya? Usted necesita pasar muchas Muchas pruebas, pruebas. tener mucha tenacidad, ya vamos a hablar ahora de las pruebas probablemente tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué se necesita para entrar al camino iniciático? Muerte de estos yoes fundamentalmente, ¿ya? Y mucha paciencia, porque recuerde que en el fondo la paciencia, detrás de cada paciencia existe una pruebita, una pequeña prueba. Sí, sí, sí. Usted con paciencia, ¿ya? Con no desesperarse, con mantener tranquilidad, usted va a ir pasando las pequeñas pruebas para poder entrar a este camino iniciático. ¿Ya? Hay que Necesitamos ahí luchar con... Sí, con Sí, perdón de que te interrumpa, Fernando. Necesitamos ahí la prueba de Job, claro, la paciencia de Job. exactamente, ser pacientes. ¿Ya? Sí, sí. Y eliminar también el yo de la pereza. Recuerde que el defecto causal, el defecto Sí. causa del centro sexual, que es donde se inicia todo esto, el yo de la pereza. Entonces uno es muy flojo. Es muy flojo para trabajar para el ser, para transmutar la energía sexual. Sí, sí. A lo mejor la persona es trabajólica, trabaja, hace mil cosas, pero en lo que espiritualmente se refiere hay pereza. ¿Ya? Entonces hay que eliminar ese yo de la pereza, que es el yo que nos dice, no, mañana transmuto, no, ya estoy cansado, no, tal vez en la próxima semana, y ahí lo va postergando, lo va postergando, lo va postergando. Ya estoy cansado de tanto espiritualismo, Claro, dice la gente. lo que sea la excusa ahí. Entonces, eliminar ese yo de la pereza. ¿Ya? Entonces, se requieren estos trabajos importantes, ¿ya? Que se relacionan con el centro sexual para iniciar y entrar en el camino iniciático y emprender ya la senda. Exacto. En cuanto a la segunda iniciación, Fernando, ¿qué nos puedes hablar? Bueno, esa es la primera iniciación. Entonces, en la primera iniciación comienza a ascender la energía, ¿verdad? Exacto. Sube y a medida que va subiendo por la columna, existen determinadas pruebas para que pase de una vértebra a otra, va pasando por determinadas pruebas, ¿ya? Hasta que llega aquí a la raíz de la nariz, y aquí en la raíz de la nariz recibe la primera iniciación de misterios mayores. ¿Quién la recibe? El ser. ¿Dónde? En los mundos internos. Sí, sí. ¿Puedo traer el recuerdo de eso? Sí puedo, ¿ya? Si tengo la capacidad de desdoblarme en astral, yo puedo ver esa fiesta en los mundos internos, porque en el momento que la persona se desdoble, lo van a llamar y les mira, hay una fiesta ahí. ¿Ya? Y en esa fiesta uno va y ahí puede ver cómo en esos templos están condecorando al ser por recibir su primera iniciación. Muchas personas no traen el recuerdo de los mundos internos, no logran desdoblarse ni traen el recuerdo, entonces hay personas inclusive que pueden estar en la segunda, en la tercera, en la cuarta iniciación de misterios mayores y no traen ningún recuerdo. ¿Me entiendes? Porque Sí, hay casos, sí, hay sí, casos y sí. casos. Hay casos de personas que están muy avanzadas, ¿ya? Porque están dedicados a su trabajo nomás. Sí, Se sí. dedican a su trabajo aquí, a morir, a mutar, pero no tienen ese recuerdo. Bueno, pero hay otras personas que sí, ¿ya? Que sí lo traen. Entonces, llega hasta la raíz de la nariz. A medida que va subiendo la serpiente del cuerpo físico, detrásito va subiendo la serpiente del cuerpo vital. Va subiendo la serpiente del cuerpo. Van subiendo como las dos al mismo tiempo, pero la del vital va un poquito más atrás. ¿Ya? Exacto. Y llega un momento en que la del cuerpo vital se detiene. Se detiene en determinado lugar de la columna, se detiene y continúa solo la del cuerpo físico hasta que llega aquí a la raíz de la nariz. Recibe la primera iniciación y luego la persona continúa su trabajo en la segunda iniciación de misterios mayores, la del cuerpo vital, que sigue subiendo después, sigue subiendo y también llega aquí hasta la raíz de la nariz. Cuando llega aquí a la raíz de la nariz, recibe su segunda iniciación de misterios mayores,
el ser la recibe en los mundos internos, ¿ya? Que corresponde a la iniciación del cuerpo vital, cuerpo etérico, ¿ya? Esta iniciación, la iniciación del cuerpo vital, cuando va aquí a la altura de la laringe, el iniciado pasa por el encarcelamiento. Es metido preso. Sí. Hablábamos de sí, exactamente. ¿Verdad? Es metido preso el hombre. El hombre. La mujer no. Porque hay muchas mujeres iniciáticas, muchas mujeres iniciadas. Sí. ¿Ya? Y ellas cuando llevan su fuego sexual a la altura de la laringe, no pasan no pasan por la cárcel. Pero el varón sí. ¿Ya? El varón tiene que ir a la cárcel 8 días, 10 días, 15 días, es metido preso por algo injusto. Y hay que pasar esa prueba. ¿Ya? Es una prueba de encarcelamiento, en la cual la persona tiene que vivir ese proceso, de aprender a recibir un castigo que le parece a uno injusto, porque en realidad es una injusticia, pero es una necesidad probatoria. Muchos Porque personajes de los iniciáticos, con perdón, Fernando, pasaron esas pruebas. claro, sí, Sí, todos, sí. todo. El maestro Samael fue, por ejemplo, metido preso, ¿y qué es lo que decía la orden de condena? Por sanar a los enfermos gratuitamente y por escribir un libro que atenta contra las buenas costumbres ciudadanas, Sí. que fue el libro Matrimonio Perfecto. Extraordinario ese libro. Un libro con el cual él abrió todo este proceso de la enseñanza de los iniciáticos, y ahí obviamente en ese libro él hablaba mal de algunos sacerdotes, curas, no sé, que en el fondo ocultaban esta enseñanza. Exacto. Que fueron eliminadas incluso de los textos sagrados también. Claro, todo, ¿me entiendes? Entonces, imagínense por escribir un libro que más encima estaba ayudando a la humanidad y por sanar enfermos gratuitamente, que es algo maravilloso que todos deberíamos hacer, lo metieron preso. Jesús pasó por esas pruebas. Todos los maestros pasan por esa prueba. Sí. Entonces, cuando llega aquí, recibe esa segunda iniciación, ¿ya? Obviamente que ahí se requiere mucho trabajo de transmutación, porque en el fondo se está trabajando con las aguas, ¿no? Con las aguas. Porque recuerde que el primero es la tierra, cuerpo físico tierra, y el segundo con las aguas, ¿ya? Entonces, ahí tiene que la persona aprender a tener esa templanza, ese trabajo constante, ¿ya? No dejarse caer hasta que logre esa segunda iniciación. Hablamos que la segunda iniciación es fundamental hoy, ahora, en estos tiempos. En estos tiempos críticos. En estos tiempos. La persona que logre su segunda iniciación de misterios mayores entra en el éxodo, ¿ya? Porque ha logrado regresar al Edén, ha logrado levantar el cuerpo, la serpiente del cuerpo etérico, que corresponde a la cuarta dimensión, o mundo etérico, o al Edén. Entonces, es fundamental, entra en el éxodo. Maravilloso, fantástico. Esta es la segunda, sí. Entonces, Fernando, la tercera iniciación es similar a las dos primeras. Claro, es similar hasta aquí, pero con la diferencia de que en el fondo la tercera continúa, ya no es hasta la raíz de la nariz, ya. Las dos primeras iniciaciones se reciben cuando llega aquí, hasta la raíz de la nariz, pero en la segunda, ya, cuando llega aquí a la raíz de la nariz, sigue un trayecto por aquí, por la cabeza, y luego da la vuelta al corazón, y da una vuelta aquí en el corazón, y ingresa al corazón. Entonces, ahí aparece la nota sol. La nota sol, no sé si conoce la nota sol. Sí, de música. De música. Sí. Ya hablamos también en la conferencia de las, ¿cómo se llama? Se me olvida, la ley de las... La 6 de la octava, la ley de entropía. De la octava, exactamente, sí. Claro. Entonces, ahí aparece, porque en el fondo asciende, y llega hasta la raíz de la nariz, después da la vuelta por el cerebro, y da una vuelta y vuelve al corazón. Todo eso a través de unos nadis. Recuerde que hablábamos que hay 72.000 nadis. Sí. Entonces hay nadis secretos por donde va esta energía moviéndose, y ahí aparece la nota sol, porque en el fondo los maestros que inventaron todo esto, digamos la música, sacaron esta información de los mundos internos,
la nota sol, en el fondo, de donde se escriben las partituras de música, ¿ya? Se relaciona con el ascenso de la energía creadora sexual, porque en el fondo, cuando una persona practica la alquimia sexual, es como que estuviera tocando un instrumento. Sí, sí. Es una melodía al unísono. Una melodía. Orfeo, para tocar la lira maravillosa con la cual destruía a las bestias, las infradimensiones, en el fondo es una simbología de aprender a tener un acto sexual, digamos, maravilloso. Ritual. A tocar el cuerpo de tu pareja como quien toca un instrumento musical maravilloso. Entonces la música proviene o se relaciona todos los procesos de la música de las octavas con el ascenso de la energía sexual y con las notas musicales que va dando el ascenso cada vértebra. Porque cada vértebra en el fondo es como que va uno subiendo su octava, desde do hasta si. Do, cuerpo físico; re, cuerpo vital; mi, cuerpo astral; do, re, mi, fa, cuerpo mental; sol, cuerpo de la voluntad consciente; do, re, mi, fa, sol, la, y si. La aquí en el entrecejo. Genial, genial. Y si, ya la nota final. Entonces, esas octavas van subiendo, entonces todo este proceso se relaciona con la ley de la octava, con las leyes musicales, por eso que aparece esa nota sol al final de la energía creadora sexual, hasta llegar hasta una cámara secreta que está en el corazón. En el fondo, todas las iniciaciones tienen que llegar hasta determinadas cámaras secretas que están en el corazón. El corazón es el contenedor del fuego. El contenedor del fuego, en el fondo, de aquí, el hogar, porque cuando uno hace una chimenea o dibuja una chimenea, donde se hace el fuego se le llama hogar, ¿verdad? Sí, sí. El hogar está ahí. El hogar, la hoguera, ¿no? La hoguera, de ahí donde viene la palabra hoguera. Perfecto. La palabra hoguera viene de hogar. Sí. ¿Ya? Entonces, la hoguera o el hogar donde se prende el fuego está aquí en el corazón. Por eso es que hay muchas imágenes de Jesús, como Cristo cósmico, ¿verdad? Sí. Está apuntando su corazón y el corazón está en llamas. ¿Ya? Esa llama, ese corazón ardiente del Maestro Jesús, que representa al Cristo cósmico, en el fondo es una invitación, ¿ya? Te está diciendo, en el fondo, lleva tu fuego a tu corazón. Pero es el fuego sexual que asciende iniciáticamente hasta el corazón, imagínense. Esos son los secretos que nos tienen ocultos, lamentablemente, a toda esta humanidad. Genial, genial, fantástico. Amigos, la videoconferencia B7 de esta jornada de conferencia de 25 conferencias, en la segunda etapa, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Estamos en el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Y la cuarta iniciación, Fernando, ¿a qué cuerpo corresponde? La cuarta iniciación corresponde al cuerpo mental, ¿ya? Es una de las iniciaciones también más difíciles, ¿ya? Decíamos que la del astral es la de las más importantes, ¿ya? Porque está la confesión aquí, ¿ya? Pero aquí está la comunión, en el fondo, la del cuerpo mental, cuarta iniciación. El proceso es igual, ¿ya? La energía creadora sexual va a subir por una cuarta octava, vértebra por vértebra, hasta la raíz de la nariz, luego continúa por un nariz secreto, ¿ya? Hasta que da la vuelta y llega a una cámara secreta en el corazón. Es el mismo procedimiento, exacto. Mismo procedimiento. Aquí se tiene que, sí, ir asegurándose de la desintegración de los yoes. Porque todo este proceso, en el fondo, se va dando en el mundo atómico. Recuerda que el cuerpo mental corresponde a su naturaleza atómica. La naturaleza del cuerpo físico es celular, la naturaleza del cuerpo vital es etérica, la naturaleza del cuerpo astral es molecular y la del mental es atómica, ¿ya? Entonces, en el mundo mental ya viene todo un proceso entonces de ascenso de esa energía hasta que cristaliza, ¿ya? A medida que la energía va subiendo, además de ir despertando los chakras y todo, va fijándose en la columna, ¿ya? Y va sacando como un molde de cada uno de los cuerpos. Y así es como se crean los cuerpos, ¿ya? Los cuerpos se crean con la transmutación de la energía sexual a medida que la energía creadora sexual se va fijando en la columna, ¿ah? Por eso los alquimistas decían,
solvet et coagule, disolver y coagular. Sí, sí. Se disuelve al yo, se le quita el fuego y ese fuego se fija en la columna. Es como, por eso que decían, hay que robarle el fuego al diablo. Porque el fuego lo tiene actualmente el diablo, el ego. ¿Ya? Y nosotros tenemos que valientemente quitarle ese fuego. ¿Y cómo? Es yendo a la alquimia sexual, porque ahí es donde está la casa del yo. El yo donde tiene su mayor poder es en el manejo, Sí, sí, cuando nos roba la energía sexual, y ahí nosotros tenemos que ir a quitársela. Genial, genial. Tengo unas cuantas inquietudes más, Fernando. Entonces, la quinta iniciación es importante en igual medida que las demás. Claro, pero la quinta iniciación marca un punto muy particular. ¿Ya? La quinta iniciación es porque viene a culminar el proceso de las iniciaciones fundamentales para transformarnos en hombres. ¿Ya? Y porque ahí, precisamente, entre la cuarta y la quinta, es donde se debe elegir el camino. Ahí uno se enfrenta al guardián de los caminos y ahí uno elige el camino nirvánico o el camino directo. El camino nirvánico es el camino fácil donde la persona se transforma en un hombre, sale de la rueda del samsara, ¿ya? Pero no termina la obra. No termina la obra. Pero queda ahí inmortalizado, queda con muchos poderes y facultades. ¿Ya? Pero el camino directo es el camino de la cristificación y de la liberación total. Camino difícil, es estrecho, ¿no? Exactamente, muy difícil y muy estrecho. Por eso que muchos, en realidad, lo dejan a un lado y dicen, no, por ahí no voy. ¿Ya? Entonces... De 1001, ¿verdad, Fernando? De 1001, elige ese. Claro, claro. De mí el que me busca, uno me encuentra, de mí el que me encuentra, Sí, uno me sí, sigue, sí, de mí el que sí. me sigue, uno es mío. ¿Ya? Eso es precisamente aquí, porque de 900, de 1000 que llegan aquí a elegir el camino, 999 toman el camino Declina. nirvánico y uno solo toma el camino directo. Sí. Por eso que un cristificado es algo tan grandioso, porque usted ni se imagina todo el movimiento energético, cósmico, de creación, de existencia, de seres, de todo lo que hubo para sacar una semilla crística. Sí, eso es extraordinario, ¿no? Claro, entonces es valorizado cuando una persona elige el camino crístico, todo el universo se entera. Y, ahí van a ser un Cristo un tiempo más. ¿Ya? Un Cristo es un superhombre, es algo maravilloso. Entonces la quinta iniciación de misterios mayores en este sentido es muy importante la creación del cuerpo causal porque ya usted lo define como hombre y le da la posibilidad de elegir qué va a hacer. ¿Se va a quedar como hombre o va a seguir hacia superhombre? Genial, genial, genial. Hemos hablado, Fernando, amigos, entonces de las iniciaciones, ¿verdad? De las pruebas, Fernando. ¿A qué nos referimos con las pruebas? Bueno, todo este proceso de iniciación, para ir alcanzando las diferentes iniciaciones, usted va a ser probado. El sendero probatorio sería. ¿Ya? Sí, Y estas pruebas son muchas pruebas de diferentes niveles. ¿Ya? Y usted le pueden tirar una prueba y a lo mejor la pasó, pero usted no crea que no se la van a tirar de nuevo. Se la pueden tirar de nuevo porque uno dice, no, esa ya la pasé ya. Y después viene de nuevo. ¿Ya? Entonces, el sendero probatorio está dado por los detalles. ¿Ya? Porque las pruebas grandes, cualquiera la pasa. O sea, no cualquiera, pero uno se da cuenta que es una prueba. Son más notorias, uno se da cuenta que es una prueba. Son más notorias, claro, son más notorias. Uno puede reflexionar y decir, oye, esto tiene que ser una prueba. Por ejemplo, la muerte de alguien cercano, una enfermedad grave, no sé, una pérdida de algo importante, grande. Esto tiene que ser una prueba, entonces tengo que mantenerme sereno para pasarla. Sí, sí. Pero donde la gente se cae, donde la mayoría de los iniciados se caen, son en las pruebas pequeñas, los detalles. Los detalles simples. Los detalles muy pequeños. Sí, sí. El simple hecho de ir caminando por la calle, encontrar dinero y recogerlo. Una moneda, un billete menor, así. Uno dice, no, esto no es nada. ¿No? Bueno, yo me lo encontré, no lo estoy cogiendo. Claro. O que le dan el vuelto y le dan dinero de más. Bueno, me lo dieron. Se equivocó la señorita, qué bueno, que recibí más, me cobró de menos, o esto no me lo cobró, qué bueno. Por ejemplo, entonces, importante explicar
que existe también un guardián del mundo mental, ¿ya? No solamente nos enfrentamos al guardián del mundo astral, que es terrible, sino también en el mundo mental, la prueba del cuerpo, la creación del cuerpo mental, aparece otro guardián, que es más terrorífico aún. Imagínese usted todos los pensamientos monstruosos que uno ha tenido en esta existencia o las anteriores, ¿ya? Lo mismo, usted lucha contra él, da un paso o retrocede. Y luego en el cuerpo causal existe otro guardián, ¿ya? Que es el guardián que se le llama el guardián de los caminos. Ese no es monstruoso, ¿ya? Porque es el mismo Lucifer que se presenta ahí, pero a uno, ahí es el Lucifer, le da todas las facultades y los poderes que uno había ganado. Si usted se ganó esta facultad de doblamiento astral, se ganó esta facultad de estado de gina, se ganó esta facultad, este poder para meditar, se ganó usted el cauceo de Mercurio, le da todo lo que uno se ha ganado y lo hace elegir el camino directo o el camino nirvánico, ¿ya? Y ahí es donde es importante mantener la serenidad y pedirle al Padre interno que sea Él quien elija el camino, no uno. Porque si uno elige el camino, inmediatamente va a elegir el camino nirvánico y no va a tomar el camino directo de la cristificación. ¿Ya? Se le pide al Padre entonces que, Padre mío, sea usted quien elija el camino, porque al Padre lo que le interesa, la liberación. La liberación, sí. El camino directo. Sí, sí, ¿ya? sí. Y ahí coge el camino directo. ¿Ya? Y ahí se cristifica y termina la obra y entra a la segunda montaña. Los que toman el camino nirvánico se quedan solamente en la primera montaña, no entran a la segunda montaña. Quedan estancados. Y vuelven a la rueda del samsara de nuevo, ¿no? Con el tiempo tienen que volver a la rueda del samsara. Tienen que volver a la rueda del samsara. ¿Y cuál es el problema? Que crean una recurrencia. Por lo tanto, luego vuelven al camino iniciático, llegan nuevamente a ese mismo nivel y por recurrencia, ¿qué camino toman? Otra vez, y ahí entran como en un vicio. Les pasa a muchos maestros, lamentablemente, ¿ya? Por eso que uno tiene que ser un revolucionario. Uno nunca tiene que olvidarse que lo importante aquí es la liberación total, para tomar el camino directo, ¿ya? Que el Padre lo lleve a tomar ese camino. Genial. Entonces, la conclusión es entender que en el fondo el objetivo fundamental de la existencia es entrar en el camino de la iniciación, ¿ya? Y que para poder entrar al camino de la iniciación uno tiene que trabajar, tiene que trabajarse internamente, que esas iniciaciones son de los mundos internos, que las recibe nuestro real ser, que nosotros le colaboramos a él para que él se autorrealice. En el fondo el que se está autorrealizando aquí no es uno, sino es él. Exacto. Él es el que va a recibir las exaltaciones, los premios, toda la gloria y majestad, la corona, la va a recibir el ser, ¿ya? Y uno se va preparando cuando va entendiendo todo esto y va trabajando en la muerte del yo, el nacimiento alquímico y el sacrificio por la humanidad. O sea, los tres factores de la revolución de la conciencia nos van acercando al camino iniciático. El camino iniciático es un camino real, objetivo, verdadero, que nos va a sacar de la rueda del samsara y nos va a llevar a las esferas de la luz. Pero se necesita ese trabajo. Se necesita pasar estas pruebas, se necesita vencer a esos guardianes, se necesita todo el trabajo interno para lograr alcanzar la liberación total. Genial, amigos, fantástico. Y Fernando, como dice nuestro maestro Satideva, ¿verdad? Para esta meta, este viaje, el tiempo no importa. No importa si nos toma una vida, 3 existencias más. Lo importante es proceder, como estamos enfatizando, con determinación, con decisión firme y avanzar. Fernando, fantástico, genial esta videoconferencia número B7 de la jornada de conferencia 25. Ya vamos en las 7, Fernando, ¿eh? Sí, ya vamos avanzando ya. Maravilloso. Amigos, Fernando, un abrazo del alma. Como tú dices, en la distancia, como dice José Luis Perales, ¿no? Así es, mi amigo. Gracias, gracias por compartir y por permitirnos dar esta enseñanza por esta vía tan importante. Sí, 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 fantástico. Amigos, no se vayan, nos están pidiendo un corte. A mi regreso, la reflexión de esta videoconferencia. No se muevan. Fernando, esta videoconferencia muy profunda, ¿eh?
¿Mm? Sí. O miradas, o gestos, cosas ínfimas, digamos. En esos detalles de ira, de codicia, de envidia, ¿ya? De lujuria, en esos pequeños detalles cotidianos están las pruebas. Entonces, antes de que la serpiente ascienda de una vértebra a otra, tiene que uno cumplir determinados requisitos. Y esos requisitos se demuestran con los detalles, con las tentaciones. Exacto. La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. Si uno quiere luz, tiene que ser tentado, porque la luz sale del fuego. Entonces, lo someten a uno al fuego. ¿Ya? Por ejemplo, una prueba, un detalle de ira. Alguien lo insulta. Es más, en el momento en que uno va a prender por primera vez el fuego, ¿ya? La encendida del fuego va precedida de una prueba de fuego. Y esa prueba de fuego es una prueba de ira, porque la ira es fuego. Así es. Entonces la persona es insultada de una u otra forma, y si le pasa esa prueba, sale victorioso. Pero si no, puede que no logre encender su fuego y quede estancado en ese proceso iniciático. Genial. ¿Qué le van probando a uno, aprobando a uno, Fernando? A uno le van probando todo. Su manera, usted, de que en el fondo cómo reacciona frente a las diferentes situaciones de la vida. Los sucesos, Los sucesos. Sí. Recordemos que la iniciación es la misma vida vivida con rectitud, sabiduría y amor. Entonces, a usted lo van probando en esos procesos de amor. A ver, cuánto amor tiene, cuánta caridad tiene para servir y ayudar a las demás personas. O cuánto egoísmo hay en su corazón. Exacto. ¿Ya? ¿Cuánta sabiduría tiene usted? Porque entendamos la sabiduría como la justicia. ¿Qué tan justo es usted para obrar? Sí. Honestidad, todo eso. Con la honestidad. Sí. ¿Ya? ¿Y qué tan recto es usted? La rectitud. ¿Ya? Le van midiendo esa rectitud. Con diferentes detalles, por aquí y por acá, lo van probando para ver cuándo usted obra en forma recta. Exacto. Aquí es importante aprender a trabajar con los 4 rectos. El recto pensar, recto sentir, recto obrar y recto hablar. Muchas veces uno no obra en forma recta, o muchas veces uno no habla en forma recta. ¿Ya? Entonces, cuando uno va entendiendo el trabajo con los 4 rectos, cuando uno va entendiendo la autoobservación psicológica, cuando uno va entendiendo la muerte en los detalles, uno va pasando todas las pruebas. Así de simple. Genial. Las va pasando uno a uno. Pero si uno no ha entendido, si uno no ha comprendido, si uno no tiene claridad del camino, entonces puede irse cayendo en los detalles. Los detalles hacen la diferencia. Por lo pequeño se llega a lo grande. Entonces, si uno se pule en los detalles, va a ir pasando todas estas pruebas que pueden ser en todos los sentidos. En todos los órdenes. En todos los sentidos, sí. Entonces, Fernando, se requiere mucha disciplina, Fernando, para pasar, trascender estas pruebas. Por supuesto, si usted quiere pasar las pruebas, necesita disciplina. Si usted no va formando esa disciplina en el trabajo interior, no va a pasar las pruebas. ¿Ya? La disciplina no tiene que imponérsela a usted. Uno mismo tiene que ponérsela. Sí. Imagínese lo que significa un ejército de soldados indisciplinados. No sirve para nada. Un ejército de soldados disciplinados puede avanzar mucho más. Entonces, nosotros como soldados del trabajo interior tenemos que disciplinarnos. Entonces, esa disciplina se la pone uno. Disciplina los sentidos, por ejemplo. Disciplinar los 5 sentidos. La mirada. Si usted no disciplina la mirada, indudablemente que no va a lograr avanzar, porque el yo de la lujuria va a estar constantemente husmeando por ahí en todas partes. El escuchar. Hay personas que dicen que se cierra la puerta con la oreja, dicen. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, si uno no disciplina el oído, también. Claro. Si uno no disciplina el verbo. El verbo, el hablar, hablamos. El hablar correctamente, el hablar lo justo, no decir cosas incorrectas, etc. Entonces, esa disciplina es importante para avanzar.
¿Estas pruebas, Fernando, se dan en el plano físico o en el plano interior, en los mundos interiores? Se dan en los dos planos. Pueden ser físicas como pueden ser en el mundo astral o en el mental. ¿Ya? Entonces uno tiene que estar atento para pasarlas acá en el mundo físico. Porque si usted no pasa las pruebas en el mundo físico, difícilmente va a pasar las pruebas en el mundo astral. Exacto. Puede que la persona no traiga el recuerdo de que está pasando las pruebas en el mundo astral. Sí, sí. No importa, no trae el recuerdo, ¿ya? La está pasando, no trae el recuerdo. Pero aquí en el mundo físico sí que tenemos la conciencia, al menos de vigilia, para poder darnos cuenta cuando pasamos o no pasamos una prueba, ¿ya? Entonces, es importante entender que las pruebas son tanto en el físico como en los mundos internos. Como en los mundos interiores. Tengo 4 inquietudes más, Fernando. Entonces, ¿qué otros tipos de pruebas existen? Existen también las pruebas de los guardianes, ¿ya? Son donde a uno lo van a hacer enfrentarse a determinados guardianes y las pruebas también de los 4 elementos de la naturaleza. Genial. ¿Y cuántos guardianes existen? Existen 3 importantes guardianes, ¿ya? Uno es el guardián del mundo astral, cuando Sí. uno va a hacer la iniciación, la tercera iniciación de misterios mayores. Exacto. Recuerde que dijimos también había una en el físico, pero ese Sí, guardián sí, del físico, uno no se enfrentaba a él, al contrario, él le decía, venga, él lo llama a uno, le dice, llama a uno. pase por aquí, él lo deja pasar, pero no es que uno luche contra él. En el cambio, en el mundo astral, sí, en el mundo astral nos toca enfrentarnos al guardián del umbral del mundo astral. Ese guardián del mundo astral viene a ser como la representación de toda nuestra mayor fealdad astral, entonces es algo feo, ¿no? Y lo ponen al iniciado, lo ponen así como en un desierto y aparece de pronto este monstruo. Y uno tiene que enfrentarse a él. Ya tiene la espada. Tiene la espada porque ya despertó la espada. Recuerde que despertó el fuego en el cuerpo físico y el cuerpo vital va creciendo. ¿Ya? Entonces ya tiene su espadita. Pero lo que significa a uno pequeño enfrentarse a un monstruo grande es como David contra Goliat. Por eso David es la representación de David contra Goliat. David contra Goliat en el fondo es la representación de la lucha del iniciado contra estos guardianes tremendos, monstruos. ¿Ya? Lo que lo salva a uno ahí es simplemente el valor y la decisión. El valor y la decisión, la determinación. La determinación, exacto. Sí. Claro. Si usted no tiene la determinación, el valor, la decisión de enfrentarse y de decir, a este monstruo yo lo enfrento como sea, o muere él o muere yo, pero me enfrento. Entonces usted da un paso hacia adelante con la intención de enfrentarse, lo venció. Solo con dar un paso adelante. Pero si usted duda y usted da un paso hacia atrás, perdió. Sí. Es así de simple. Sí. Genial, genial. Entonces, en el momento en que usted tiene ese valor y esa decisión de enfrentarse a ese guardián y se enfrenta hacia adelante y vamos a luchar contra él, pase lo que pase, quiere decir que usted tiene esa decisión, esa convicción de lucha, de enfrentarse a lo que sea lo que sea, ya pase lo que pase. Entonces, importante explicar que existe también un guardián del mundo mental, ¿ya? No solamente nos enfrentamos al guardián del mundo astral, que es terrible, sino también en el mundo mental, la prueba de la creación del cuerpo mental, aparece otro guardián, que es más terrorífico aún. Imagínese usted todos los pensamientos monstruosos que uno ha tenido en esta existencia o los anteriores, ¿ya? Lo mismo, usted lucha contra él, da un paso o retrocede. Y luego en el cuerpo causal existe otro guardián, ¿ya? Que es el guardián que se le llama el guardián de los caminos. Ese no es monstruoso, ¿ya? Porque es el mismo Lucifer que se presenta ahí, pero a uno, ahí es el Lucifer, le da todas las facultades y los poderes que uno había ganado. Si usted se ganó esta facultad de doblamiento astral, se ganó esta facultad de estado de Gina, se ganó esta facultad, este poder para meditar, se ganó usted el cauceo de Mercurio, le da todo lo que uno se ha ganado y lo hace elegir el camino directo o el camino nirvánico, ¿ya? Y ahí es donde es importante mantener la serenidad y pedirle al Padre interno que sea Él quien elija el camino, no uno.
Porque si uno elige el camino, inmediatamente va a elegir el camino nirvánico, y no va a tomar el camino directo de la cristificación. ¿Ya? Se le pide al Padre entonces que, Padre mío, sea usted quien elija el camino, porque al Padre lo que le interesa, la liberación. La liberación, sí. El camino directo. Sí, sí, ¿ya? sí. Y ahí coge el camino directo. ¿Ya? Y ahí se cristifica y termina la obra y entra a la segunda montaña. Los que toman el camino nirvánico se quedan solamente en la primera montaña, no entran a la segunda montaña, quedan estancados. Y vuelven a la rueda del samsara de nuevo, ¿no? Con el tiempo tienen que volver a la rueda del samsara, tienen que volver a la rueda del samsara. ¿Y cuál es el problema? Que crean una recurrencia. Por lo tanto, luego vuelven al camino iniciático, llegan nuevamente a ese mismo nivel, y por recurrencia, ¿qué camino toman? Otra vez, y ahí entran como en un vicio. Les pasa a muchos maestros, lamentablemente. ¿Ya? Por eso que uno tiene que ser un revolucionario. Uno nunca tiene que olvidarse que lo importante aquí es la liberación total, para tomar el camino directo. ¿Ya? Que el Padre lo lleve a tomar ese camino. Genial. Genial. Y Fernando, como ¿cuántas veces nos podremos enfrentar a cada guardián? ¿Una sola vez o varias? Claro, lo enfrentan a usted una vez, y si usted sale perdedor, dicen, ya no importa. Regresa acá al mundo físico, porque fue en el mundo astral, despierta asustado. Uy, era un monstruo grande en que me enfrenté, ¿ya? Y salí arrancando. Perfecto. Lo dejan un tiempo a que madure, a que trabaje más, y se la repiten una segunda vez. Si vuelve a retroceder, despierta otra vez, 2 veces, le dicen en los mundos internos, y se lo hacen una tercera vez. Si a la tercera vez usted retrocede, ya queda estancado en esa existencia, ya no le vuelven a tirar la prueba, y hasta ahí nomás llega. No puede seguir avanzando. Hasta 3 veces se la tiran. Genial. Una inquietud más, Fernando. ¿Cómo son las pruebas de los 4 elementos? Las pruebas de los 4 elementos se relacionan con la naturaleza de los elementos. ¿Ya? La prueba, por ejemplo, del elemento tierra, ¿ya? Se relacionan con procesos de compresión, porque la tierra como que tiende a comprimir las cosas. ¿Ya? Entonces uno se ve metido entre 2 cerros que como que lo van a apretar a uno. Que lo empiezan a apretar, apretar, apretar. Si uno se desespera, pierde. Pierde. Entonces, lo importante siempre para pasar las pruebas es mantener la serenidad. Ser sereno. Estar en calma, estar tranquilo. Es decir, ahí se precisa la anécdota del amigo aquel que le dieron, verá, los 5 segundos, que pidiera un deseo porque lo iban a aniquilar y le faltaba un segundo para aniquilarlo, y el amigo le dice, y él está muy quitado de bulla en una mata de guayaba, pelando un guineo con una sonrisa. Amigos, pero le queda un solo segundo para aniquilarlo y usted tan feliz comiendo ese guineo. Es que no ha llegado mi tiempo todavía. Claro. Serenidad, vivir el presente. Serenidad. Mantenerse sereno, exacto. Claro, claro. No desesperarse. Muy importante aprender a no desesperarse. Si la persona se desespera, pierde las pruebas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pasar las pruebas de los 4 elementos? Aprendiendo a no desesperarnos. Aprendiendo a estar serenos. Paciente. ¿Ya? La prueba de tierra, entonces, son esas pruebas de compresión donde la persona siente que la aprieta así. Y si se mantiene con tranquilidad y serenidad, despierta con esa serenidad en su corazón, con esa tranquilidad, y pasó las pruebas. La prueba de agua es una prueba de adaptabilidad, porque uno tiene que aprender a adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida. Circunstancias sociales, económicas, políticas, de todo. Si usted ve el agua se adapta a un recipiente. Toma la forma del recipiente. Adopta la forma del recipiente. Exacto. Adopta la forma. Entonces uno tiene que aprender también a adaptarse. Exacto. Aprender a vivir de pronto con situación económica holgada, y aprender a vivir en algunos momentos con situación económica estrecha. Con poca o con nada también. Claro, porque hay personas que cuando no tienen se desesperan. Y cometen cualquier también. A convivir con personas ricas y aprender a convivir con personas pobres, porque hay personas que, no, que
la loza se ve sucia, no sé, la casa no le falta aseo, hay el piso de tierra, no sé, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que aprender a desenvolverse, a sentarse en el palacio y a Sí, sentarse en la choza humilde. sí, sí, sí. Son las diferentes pruebas en el fondo de adaptabilidad social, económica, que le toca a uno vivir, ¿ya? Aprender a tener y a no tener. Exactamente. Esa es la prueba de agua, ¿ya? La prueba de fuego son pruebas de ira, con el cual a uno le prueban tanto la ira como la lujuria, porque la ira y la lujuria son fuego. Sí, sí. Entonces, la persona en los mundos internos se ve insultado, lo tratan mal, lo insultan, lo quieren golpear y serenidad. Si usted se Injustamente ma- también, como ¿Perdón? decimos. Muchas veces injustamente también se acusa a la gente. Claro, claro. Entonces, si usted se mantiene sereno ante las palabras del insultador, si usted aprende a transformar las impresiones de un insulto, usted pasa las pruebas de fuego. Si usted reacciona iracundamente, violentamente, y que se ha creído este que me dice esto, y reacciona con violencia, Sí, responde con resiste, sí, fuego, sí, no pasa la prueba, exacto. sale derrotado. Y las pruebas de aire son las pruebas de desapego, donde la persona lo lanzan a un abismo y siente caer así como que no tiene de dónde agarrarse. En el fondo es cuando uno pierde. Uno tiene que estar dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo. Así es. Entonces las pruebas de aire son las pruebas de aprender a no apegarse a nada, estar preparado inclusive hasta perder lo más querido por el ser. ¿Ya? Esas son Exacto. las pruebas de los 4 elementos de la naturaleza. Genial, amigos, esta videoconferencia demasiado profunda, Fernando, ¿no? Transformadora, liberas, también libera, ¿no? Cuando uno tiene este tipo de conocimiento, como que las neuronas mismas se van despertando, ¿verdad? Estaban dormidas. Genial. Creo que el camino iniciático, Fernando, como decimos, si queremos trascender, ¿verdad? Determinar, avanzar por ese camino de la iniciación, ¿verdad? En la búsqueda de esa verdad interior. Entonces tenemos que tomar con decisión, con determinación, el camino iniciático. A través de los 3 aspectos que enfatizamos siempre, la castidad, ¿verdad? La fidelidad y el amor incondicional por la humanidad. Los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿verdad? De instante en instante, de momento en momento. En los 3 cerebros, mente, corazón y sexo. Es extraordinaria, Fernando, esta videoconferencia. Amigos, Fernando es un profundo pensador del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Hoy hemos compartido con ustedes la videoconferencia B7, esta segunda etapa de 25 conferencias. Sería genial, Fernando, la síntesis, ¿verdad?, de esta videoconferencia, ¿me parece? La conclusión es entender que en el fondo el objetivo fundamental de la existencia es entrar en el camino de la iniciación. ¿Ya? Sí, Y que para poder entrar al camino de la iniciación uno tiene que tiene que trabajarse internamente. Que esas iniciaciones son de los mundos internos, que las recibe nuestro real ser, que nosotros le colaboramos a él para que él se autorrealice. En el fondo el que se está autorrealizando aquí no es uno, sino es él. exacto. Él es el que va a recibir las exaltaciones, los premios, toda la gloria y majestad, la corona, la va a recibir el ser. ¿Ya? Y uno se va preparando cuando va entendiendo todo esto y va trabajando en la muerte del yo, el nacimiento alquímico y el sacrificio por la humanidad. O sea, los 3 factores de la revolución de la conciencia nos van acercando al camino iniciático. El camino iniciático es un camino real, objetivo, verdadero, que nos va a sacar de la rueda del samsara y nos va a llevar a las esferas de la luz. Pero se necesita ese trabajo. Se necesita pasar estas pruebas, se necesita vencer a esos guardianes, se necesita todo el trabajo interno para lograr alcanzar la liberación total. Genial, amigos, fantástico. Y Fernando, como dice nuestro maestro Satideva, ¿verdad? Para esta meta, este viaje, el tiempo no importa. No importa si nos toma una vida, 3 existencias más. Lo importante es
proceder, como estamos enfatizando, con determinación, con decisión firme y avanzar. Fernando, fantástico, genial esta videoconferencia número B7 de la jornada de conferencia 25. Ya vamos en las 7, Fernando, ¿eh? Sí, ya vamos avanzando ya. Maravilloso. Amigos, Fernando, un abrazo del alma. Como tú dices, en la distancia, como dice José Luis Perales, ¿no? Así es, mi amigo. Gracias, gracias por Genial. compartir y por permitirnos dar esta enseñanza por esta vía tan importante. Sí, 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 fantástico. Amigos, no se vayan, nos están pidiendo un corte. A mi regreso, la reflexión de esta videoconferencia. No se muevan. Todos los grandes maestros, los grandes iniciáticos, las grandes culturas iniciáticas como los mayas, los egipcios, los queros, entre otras, nos dejaron un gran legado universal. Sus enseñanzas que nos revelan el misterio de la existencia y nuestra existencia misma. Una vida de rectitud, sabiduría y amor intensamente vivida es la iniciación. La iniciación es la vida misma. Sin embargo, queremos destacar que finalmente todas las iniciaciones y grados que confieren muchas escuelas del mundo físico realmente no tienen ningún valor en los mundos superiores. Los maestros de la Logia Blanca solo reconocen como verdaderas y legítimas iniciaciones las del alma. Estas son totalmente internas y están relacionadas con la terminación de cada uno de los cuerpos solares en la primera montaña. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Y si deseas que discutamos sobre algún tema de tu interés en particular acerca del autoconocimiento, también déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto lo haremos por ti. Quiero agradecer y saludar en la ciudad de Madrid a mi amiga Luz Mayri por comprar una copia de mi libro La otra dirección, lo cual es de mucho significado para mí. Luz Mayri, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel. Sigue elevando tu nivel de conciencia mirando nuevas conferencias como estas que te comparto aquí.